Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este Ateneo sobre frameworks y guías para la implementación de inteligencia artificial en salud. Mi nombre es Julieta Carí, soy médica especialista en pediatría y terapia intensiva infantil y me encuentro desarrollando la beca de inteligencia artificial y ciencia de datos en salud dentro del área de innovación del Departamento de Informática en Salud del hospital. Este es el Ateneo número 663 dentro del track de inteligencia artificial y sistemas de soporte a la decisión clínica. Durante el Ateneo nos organizaremos comenzando con una introducción, donde daremos definiciones y aclararemos los conceptos claves sobre el tema. Luego analizaremos dos revisiones para dar contexto actual. Pasaremos a una reflexión donde haremos un análisis de los requisitos y próximos pasos para una implementación efectiva y finalizaremos con unas conclusiones finales. Como es de público conocimiento y se ha abordado en Ateneos anteriores, existe un crecimiento exponencial de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, así como su integración en los sistemas de soporte a la decisión clínica. Sin embargo, la investigación de estas herramientas no ha ido en paralelo con una implementación en ámbitos clínicos reales. Esta brecha crítica puede responder a desafíos técnicos, éticos, culturales y organizacionales, y si bien son conocidas estas limitaciones, existe poca orientación sobre qué debemos tener en cuenta y cómo debemos sortear estas dificultades. El ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial en salud tiene algunos puntos en común con el desarrollo de otros sistemas de software y dispositivos médicos. Se requieren tanto requisitos técnicos, así como transparencia y seguridad al utilizarse estos sistemas dentro del ámbito asistencial. En la etapa de desarrollo se definen las necesidades, se diseña, desarrolla y entrena el modelo de inteligencia artificial y se realizan pruebas preclínicas. Durante esta etapa, el modelo aún no sale del laboratorio, es decir, que no tiene contacto con el mundo real. Luego, durante la evaluación, se busca garantizar la efectividad de la herramienta, realizando una validación clínica a través de ensayos clínicos o estudios observacionales. También se realizan las aprobaciones regulatorias dependiendo de cada contexto local. La etapa de implementación la abordaremos con mayor profundidad en las próximas diapositivas. Es importante destacar que no se trata de etapas lineales, sino que se debe recurrir en forma repetitiva a etapas anteriores frente a la detección de fallas o a la necesidad de mejoras. En este ciclo intervienen diferentes actores con diferente protagonismo en cada uno de los procesos y son fundamentalmente desarrolladores, entes regulatorios, organizaciones, gestores y los usuarios finales de las herramientas. Adentrándonos en el proceso de implementación, este es un proceso multifase con una primera etapa de adquisición que constituye una evaluación de la herramienta en sí misma. Lo que se busca evaluar es, por un lado, los procesos anteriores de desarrollo y evaluación para garantizar que se trate de una herramienta desarrollada con una metodología correcta, que sea transparente, reproducible, que cumpla con las normativas locales, entre otros aspectos fundamentales. Además, se busca evaluar si el uso de la herramienta es compatible con el uso pretendido por todos aquellos que busquen implementarla, así como la posibilidad de integración tanto a los flujos de trabajo como a los sistemas locales. Durante la integración se incorpora en los entornos reales, es decir, que requiere, como dijimos anteriormente, una adaptación a los flujos de trabajo y a los sistemas existentes. Luego, en la etapa de monitoreo, se miden las métricas de rendimiento de la herramienta y se obtiene una retroalimentación tanto de usuarios como de pacientes si se utiliza en entornos asistenciales. Y por último, en la etapa de evaluación, se analiza el impacto de dicha integración y se realizan o planifican los ajustes y mejoras continuas necesarios para que la implementación sea cada vez más efectiva. Cuando nos referimos a frameworks en este contexto, hablamos de estructuras o marcos que agrupan estándares y recomendaciones que buscan garantizar no solo la eficacia técnica de la herramienta, sino también su ética y efectividad en la implementación clínica. Tienen diferentes enfoques o responden a diferentes preguntas, pudiendo agruparse en marcos técnicos, éticos, regulatorios u operacionales. Así, por ejemplo, un framework de tipo técnico
Busca garantizar la validez o eficacia de la herramienta y puede responder a preguntas como ¿qué debo tener en cuenta al desarrollar un modelo de inteligencia artificial? O ¿qué debo tener en cuenta para reportar los resultados al estar evaluando su efectividad? Si bien en la bibliografía a veces se mencionan como conceptos equivalentes, es importante destacar las diferencias entre frameworks y guías metodológicas o guidelines. Mientras los frameworks son estructuras amplias que nos guían en qué debería hacerse al desarrollar, evaluar o implementar una herramienta, las guías son recomendaciones detalladas, muchas veces paso a paso, sobre cómo implementar prácticas específicas durante todos estos procesos. Así, por ejemplo, en este framework recomendado por la OMS, los autores detallan que para el reporte de resultados uno debería basarse en determinadas guías. Acá mostramos, a modo esquemático, cuáles son las principales o las guías más reconocidas durante los procesos de desarrollo y evaluación de las herramientas de inteligencia artificial en salud. Así, a modo de resumen, podríamos decir que los frameworks pueden contener o basarse en guías metodológicas, pero no resultan completamente equivalentes. En este contexto surgen las preguntas de cómo implementar estas herramientas de inteligencia artificial en salud. ¿Por dónde comenzamos? Si existen frameworks y guías para hacerlo, ¿cuál utilizamos primero y con qué finalidad? ¿Tendría sentido comenzar con un framework para dar contexto y entender qué deberíamos tener en cuenta antes y durante la implementación y luego utilizar guías para saber cómo hacerlo en la práctica? Estas son todas preguntas sin una respuesta definitiva y que motivaron este Ateneo. El objetivo del mismo, entonces, es revisar la evidencia disponible, así como abrir el debate y reflexionar sobre estos temas. Comenzaremos revisando este artículo de CAM que se titula Frameworks para la adquisición, integración, monitoreo y evaluación de inteligencia artificial en ámbitos clínicos. Es una revisión sistemática publicada en 2024 en la revista PLOS Digital Health y que intenta resumir los marcos conceptuales o frameworks centrados en las diferentes etapas de implementación, es decir, adquisición, integración, monitoreo y evaluación de las herramientas de inteligencia artificial en entornos clínicos. En cuanto a los métodos, se basaron en las directrices Prisma para revisiones sistemáticas, incluyeron todos aquellos artículos sobre marcos completos y excluyeron artículos publicados en un idioma diferente al inglés, también aquellos artículos que hablaran de una sola herramienta o de la experiencia de consumidores en lugar de los marcos o frameworks. Para el análisis de los resultados utilizaron el ciclo de mejora continua PDSA, o de sus siglas en inglés Plan, Do, Study, Act, que es una herramienta ampliamente utilizada para mejoras de calidad y gestión en salud. Mapearon las diferentes etapas de la implementación de herramientas de inteligencia artificial en salud de la siguiente manera utilizando este marco. Así, en la P de plan o de planificar, incluyeron todos los pasos necesarios para la adquisición de la herramienta. En el dominio do o hacer, la integración clínica, study o estudiar los procesos de monitoreo y evaluación y finalmente en act o actuar, todas las acciones tomadas tras el proceso de monitoreo y evaluación que están destinadas a mejorar el funcionamiento de la herramienta. Yendo a los resultados, luego de la búsqueda inicial se identificaron más de 17.000 artículos, de los cuales se incluyeron finalmente 25. En la diapositiva se puede ver el diagrama Prisma y también una tabla en la cual se muestran las afiliaciones de los autores de los artículos seleccionados. Es importante destacar, como se ve en dicha tabla, que la mayoría de estos autores pertenecían a países de altos ingresos, siendo más del 50% de los Estados Unidos. De los 25 artículos seleccionados, los autores identificaron 17 temas que después mapearon a los diferentes dominios del PDCA. Como se puede ver en el diagrama de la imagen, de estos 17 temas, la mayoría fueron mapeados a los dominios de planificar y estudiar, quedando en menor proporción aquellos temas asignados al dominio de hacer y actuar. Un solo tema fue mapeado al dominio actuar y solamente 6 artículos mencionaron este dominio.
Si se analiza desde el punto de vista de los artículos en sí mismos, es importante destacar que solamente un 16%, es decir, 4 de ellos, abordaron los 4 dominios en su totalidad, mientras que la mayoría solamente abordaban uno o dos dominios. Lo que primero queda en evidencia entonces es el menor desarrollo de las fases de hacer y actuar frente a planificar o estudiar. Esto podría deberse quizás a la mayor facilidad de proyectar o estudiar u observar determinadas etapas del proceso frente a las intervenciones reales que involucran por lo general una mayor cantidad de actores. Además, los autores señalan la falta de énfasis en los siguientes enfoques a destacar. Por un lado, la falta de definición del problema y justificación de uso de la herramienta, que ya destacamos como un aspecto fundamental antes de implementar cualquier herramienta de guía en salud. Por otro lado, una débil atribución a la responsabilidad o rendición de cuentas frente al rendimiento del modelo o sus fallas. La escasa atención en la aceptabilidad clínica de los usuarios o de los pacientes, la capacitación del personal y los requisitos técnicos, la ausencia también de lineamientos sobre retiro o actualización de herramientas que ya están desplegadas, y sobre este aspecto los autores destacan que ninguno de los artículos seleccionados dio un marco para saber cuándo justamente retirar estas herramientas. Y por último, una escasa consideración del contexto local, especialmente la de países de ingresos medios o bajos, en los cuales se puede contar en muchos casos con una infraestructura insuficiente o la falta o escasez de personal capacitado, y donde hay una falta o en muchos casos ausencia total de marcos regulatorios y protección de datos. En cuanto al análisis crítico del artículo, encontramos las siguientes fortalezas y limitaciones. En cuanto a las fortalezas, hay una claridad en los métodos y los objetivos planteados. La adherencia a Prisma garantiza cierta calidad metodológica. Se considera un enfoque relevante para el tema que estamos abordando. Y la utilización de un marco organizador, que es el de PDCA en este caso, también ayuda a organizar los conceptos con mayor claridad e identificar facilitadores y barreras de cada una de las etapas de la implementación de estas herramientas. Por otro lado, las limitaciones, en primer lugar, se resalta la exclusión de artículos en otros idiomas, que eso es evidente en los métodos, la exclusión de contextos de bajos y medianos ingresos, como ya mencionamos, y por otro lado, para agregar, no existió una evaluación formal de la calidad de los artículos, analizando cada uno de ellos en forma individual, y hay una falta de transparencia en cuanto a los posibles conflictos de interés que tampoco se mencionan en la revisión. En conclusión, consideramos que el artículo contribuye a estructurar el debate, por lo que es una buena base para analizar las etapas de implementación y, como dijimos antes, detectar barreras y facilitadores. Sin embargo, tiene algunas debilidades metodológicas que moderan la solidez de sus conclusiones. Pasamos ahora al análisis de este segundo artículo, denominado Guías y criterios de calidad para modelos predictivos basados en inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Es una revisión de alcance publicada en 2022 en la revista NPJ Digital Medicine de Estados Unidos, y la mayoría de sus autores provenían de los Países Bajos. El objetivo fue identificar las guías y los criterios de calidad en relación con 6 fases predefinidas por los autores del ciclo de desarrollo, evaluación e implementación de modelos de predicción basados en inteligencia artificial. Se decidió incluir esta revisión, a pesar de no ser una revisión sistemática y haberse publicado en el año 2022, ya que no se encontraron revisiones sistemáticas más actuales sobre el tema, y se considera que este es un artículo de calidad, el cual pasaremos a desarrollar en profundidad en las siguientes diapositivas. Este artículo también se basó en las directrices Prisma, en este caso para revisiones de alcance, e incluyeron a todos aquellos informes, artículos o guías dirigidos principalmente a las personas que están directamente involucradas en los procesos de desarrollo, evaluación e implementación de herramientas con inteligencia artificial, y que incluyeran directrices prácticas, es decir, guías metodológicas. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron todos aquellos artículos de un idioma diferente al inglés,
una fecha de publicación anterior al año 2000, o aquellas directrices que estén únicamente limitadas a un solo dominio médico, una técnica específica de inteligencia artificial, o que se refieran a los prerequisitos para desarrollar, validar o implementar estos modelos, por ejemplo, los marcos legales. También se excluyeron todas aquellas directrices dirigidas a instituciones rectoras. En cuanto al análisis de los resultados, en este caso los mapearon en estas 6 etapas del ciclo de vida de las herramientas de inteligencia artificial en salud, que definieron como, en primer lugar, la preparación y recolección de los datos, en segundo lugar, el desarrollo del modelo, seguido por la validación del mismo, el diseño del software, la evaluación y por último, la implementación. Y con esto se referían a la integración en la atención rutinaria, al monitoreo, a la actualización de la herramienta. En cuanto a los resultados, se obtuvieron de la búsqueda inicial en bases como PubMed 2.683 artículos. Luego se filtraron según criterios de duplicado, criterios de inclusión y exclusión, y se agregaron algunos artículos a partir de citas y algunos artículos denominados literatura gris también se agregaron mediante recomendaciones de un comité de expertos en inteligencia artificial creado para este fin. La mayoría de los autores, en este caso también, provenían de países de altos ingresos. En esta tabla se puede evidenciar las recomendaciones resumidas en las guías encontradas para la etapa de implementación propiamente dicha. Se organizaron en 4 temas fundamentales, uno de implementación, que está dirigido más que nada a la integración, de la que hablamos en las primeras diapositivas, el mantenimiento de la herramienta, la educación del personal de salud para el uso de las mismas y el monitoreo y auditoría. En estos casos también se detectaron algunos puntos en común con el artículo anterior. Por ejemplo, la falta de definición del problema se plantea como un problema no abordado en la mayoría de las guías, la integración a los flujos de trabajo, la atribución de responsabilidades y en este caso agregan también un déficit de las guías en lo que es evaluación de la rentabilidad o costo-efectividad de la herramienta y mantenimiento y capacitación continua del personal para la utilización de las mismas en forma segura y útil. Yendo al análisis de fortalezas y limitaciones, este también es una revisión con métodos claros y objetivos claros. La adherencia a Prisma asegura cierta calidad metodológica. El enfoque también es relevante para el tema que estamos abordando y también organiza los resultados de una forma clara, en este caso basada en el ciclo de vida de las herramientas de inteligencia artificial en salud, que es muy similar al que abordamos cuando definimos los conceptos principales sobre el tema. Además, integraron un comité de expertos en el tema con un abordaje multisectorial de distintas profesiones, distintos sectores dentro del área de la salud, lo cual le agrega un condimento positivo a este tipo de revisión. Por último, las limitaciones, la exclusión a través de contextos de bajos y medianos ingresos, así como de artículos publicados en otros idiomas diferentes al inglés. Y como mencionamos al principio, el año de publicación puede ser una limitación también, ya que hasta el día de la fecha han pasado 3 años y podemos encontrarnos frente a la elaboración de nuevas guías que no fueron contempladas en el artículo. Para ir finalizando entonces, es fundamental destacar que no alcanza con que las herramientas de inteligencia artificial funcionen en cuanto a lo técnico, sino que también están condicionadas por distintos entornos institucionales, los flujos de trabajo y la aceptación por parte de los usuarios y de la población en general. Los pilares para una implementación exitosa van a ser entonces la utilidad, la confianza en la herramienta y la sostenibilidad de la misma. Así, para la elaboración de futuros frameworks y guías para implementación de estas herramientas en ámbitos sanitarios, son fundamentales 3 aspectos. En primer lugar, una colaboración activa entre todos los actores intervinientes, que además debe ser inclusiva de contextos socioeconómicos, culturales y regionales diversos. Por otro lado, deben estar siempre adaptadas a los flujos clínicos reales
y se debe realizar una evaluación continua, no solamente de aspectos técnicos, sino también del impacto real, y esto puede hacerse a través de evaluación de la eficiencia de la herramienta, su costo-efectividad, la experiencia de los usuarios y la experiencia de los pacientes. Para concluir, entonces, podríamos decir que los frameworks y guías actuales constituyen un punto de partida valioso para pensar en este complejo proceso de implementación de herramientas de inteligencia artificial en ámbitos clínicos. Sin embargo, realizan una cobertura incompleta de las etapas, principalmente de las de integración y evaluación, y hay algunos puntos que se consideran clave que aún no están correctamente abordados, como la definición del problema previo a la implementación de las herramientas, las responsabilidades frente a fallas, la actualización de las herramientas y la definición de en qué momento y cómo retirarlas una vez implementadas, así como la adaptación completa a los flujos de trabajo existentes. Por último, la falta de inclusión de contextos con menos recursos es de vital importancia, ya que los entornos con alto desarrollo tienen realidades completamente diferentes a los países de bajos y medianos ingresos, en los cuales la infraestructura, la falta de infraestructura, la escasez de recursos y la diferencia en las prioridades organizacionales hacen que en estos lugares las realidades sean completamente diferentes y por lo tanto estos frameworks y guías probablemente no sean del todo aplicables. Bueno, con esto damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias por su atención y espero que el tema les haya resultado de interés. Les dejo mi contacto y los esperamos el próximo jueves para el Ateneo de la licenciada Natalia Gatica, que cerrará este track de inteligencia artificial y sistemas de soporte para la decisión clínica.